Bueno, pues ya comenzamos la entrevista con Enzo y con Gustavo de la Sociedad de la Nieve y quería preguntaros, en primer lugar, ya que estáis aquí los dos, tú interpretabas a una persona más que a un personaje. ¿Hasta qué punto has tenido miedo en el sentido de decir, oye, estoy interpretando a una persona, tengo que ser fiel a esa persona? ¿Y cómo crees tú como superviviente real que ha sucedido en esta película? ¿Cómo se ha interpretado a estas personas? Si ha sido de forma fiel, si estás de acuerdo con eso. Mira, siempre crear un personaje siempre parte de lugares aleatorios totalmente y te lleva un recorrido totalmente diverso cada uno. En este caso, como es una persona, el desafío que tenés es que la gente tiene un reflejo de él y parecería que eso tiene un peso. Sí, Pero una vez que vas avanzando, esa es la primera parte, de ahí, por lo menos yo parto desde ahí, sí. pero a medida que vas avanzando lo vas vinculando contigo y que tus cosas están conectadas con esta otra persona. Y ahí eso ya cambia, empieza a ir para otro lugar y eso deja de tener una responsabilidad y mi responsabilidad pasa a ser trabajar adecuadamente para eso nada más. Sí. Bueno, una cosa son los hechos y otra cosa son los relatos. Y el cine es la representación artística de una realidad. Lo importante que Bayona logró la esencia de cada persona, de un grupo humano, en una vivencia absolutamente extraordinaria, en donde se logran cosas extraordinarias en la manera que lo van viviendo. O sea que es como un arco iris donde están todos los colores que son cada uno de los integrantes que se complementan y tienen sinergia para un objetivo común. Esa es la genialidad de Bayona, que logró recrear en una película todo eso que es tan difícil de plasmar, que te hace sentir desde tus entrañas la vivencia como si estuvieras presente. Es muy difícil. Yo como sobreviviente de los Andes quedé conmovido, igual que mis amigos, y cuando terminó la película, que la vimos 350 personas de los familiares que estaban en ese avión, se pararon todos de pie a aplaudir como una ovación, como fue ayer en el festival. Es algo muy extraño como un genio como Bayona y su grupo humano y Netflix lograron reproducir algo que es tan difícil. Sí. Y quería preguntaros a los dos, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención en la película, que es la relación con la fe, ¿no? Con la fe de los protagonistas de la película y cómo en una situación así pues, se puede vivir la fe de una persona, ¿no? ¿Cómo contarías un poco la relación de tu protagonista con la fe? Si puedes contarnos un poco sus creencias o no, y cómo crees que puede ayudar a sobrevivir en este tipo de situaciones o no, o si se tiene que renunciar a ella en algún caso, o cómo tiene que ser esto. Sí, yo creo que la fe es una cosa que en esas circunstancias cambia por completo. Lo que uno piensa de todas las cosas, cuando vos estás en una situación límite de ese estilo, seguro te cambia todo. Todo tu panorama, toda tu realidad cambió y de repente todo eso que vos sabías de la vida, todo eso que vos aplicabas en relación a los demás, ya no tiene una validez, no funciona para nadie, acá no hay sociedad, esto hay que rearmarlo, esto hay que reconstruirlo, te lo va a contar mejor él, pero cambia todo por completo y el concepto de la fe va a otro lugar, a donde uno necesita esa fe, a donde está esa fe en ese momento donde estás. Tu pregunta es muy interesante, pero es abstracta. La fe es creer en lo que no se ve. La razón es una cantidad de elaboraciones mentales que te hacen querer o no creer en algo. Y yo creo que la cordillera estábamos en el lugar más profundo del infierno, abandonados, solos, despojados de absolutamente todo. Y en ese lugar es donde la presencia de Dios o la fe es más grande, porque no tenés nada. Por lo tanto, si no te agarrás a la fe de confiar, de tener ilusión o la esperanza, estás perdido. Por eso hay algo que se dice que mientras que hay fe y esperanza, y no es así. Mientras que hay esperanza e ilusión hay vida. Nosotros nunca perdimos ni la ilusión ni la esperanza, porque teníamos solo una certeza. Tus amigos que estaban al lado tuyo, abajo, al costado, estaban muertos. Y para vivir había que hacer cosas. Y eso fue lo que hicimos entre todos, transformando el yo en nosotros con un objetivo común que era sobrevivir, no yo todos. Por eso nadie se murió en 73 días de frío, se murieron por el accidente, por las heridas o por la avalancha. Entre todos nos cuidábamos, entre todos nos complementábamos y entre todos fuimos fieles que cada uno tenía que poner ese puntito de arena, que la sumatoria es que hoy esté yo hablando contigo acá.
Y quería preguntaros también, la película, digamos que tiene momentos, lógicamente, como es la historia, muy emotivos y que llegan al espectador, ¿no? ¿Con qué idea os gustaría o con qué sensación os gustaría que se quedara un espectador al ver esta película? ¿Qué os gustaría que pensara o que reflexionara? ¿En qué diríais que un espectador tiene que pensar? ¿Qué tiene que pensar? No, eso es de cada uno. Yo siento que lo lindo que tiene la película es que te abre emociones. Vos vas a ver una película, yo he visto personas que entraban a ver una película y de repente salen cambiadas. Algo les pasó durante ese viaje que salen abiertos, movidos, conmovidos, con sus propias emociones, porque empatizás, entendés la historia, eso te emociona, pero toda la emoción que te despierta es tuya. Esa angustia que aparece es tuya, toda esa cosa que estás empatizando aparece dentro de uno. Y esa apertura para mí, que una película, vos entres a ver una película y de repente salgas emocionado, a mí es espectacular. Sí, y a Gustavo más concretamente, años después, se ha hablado mucho de ese momento, cómo se vive, ¿no? Pero años después, por ejemplo, 30, 40 años, en tu vida diaria, ¿cómo crees que te ha influido vivir esto y en qué te ha influido? ¿Te ha cambiado cierta... Quiero decir, ¿tú crees que si no hubieras vivido esto no harías tal cosa o no serías de esta forma? ¿Cómo crees que esta tragedia te ha podido influir en tu vida posterior? Yo pienso que el que fue tomate volvió tomate, que básicamente somos los mismos seres humanos. Esta experiencia solo me aceleró el proceso de aprendizaje personal, único e intransferible. Pero lo que sí te puedo decir que llegué a la conclusión que la fuerza del ser humano es ilimitada y es capaz de pulverizar todos los límites físicos, mentales y emocionales si cree, si en vez de quejarse agradece y se asume con humildad que solo no puede. Y cuando vos te aceptás vulnerable, te haces fuerte. Y ese es el secreto, que no es un secreto, porque vos ves personas despojadas de todo, en el abandono total, cómo fueron capaces de volver con alegría, con sonrisa, a un mundo que los había abandonado. Y el mensaje, que no tiene mensaje, porque cada uno en la vida tiene que encontrar por qué piedras va a caminar o hacia dónde va a ir, es que la vida es una fiesta a la que venimos sin ser invitados y tenemos que estar al día, así que hay que agradecer y de seguir soñando, pero no abandonar nunca ese sentido que le damos. Bien. Y la película estaba construida ya por Juan Antonio Bayona hace mucho tiempo, ha tenido muchísimo tiempo de preparación esta película, de montar los escenarios, etc. ¿Con qué libertad habéis contado los actores? ¿Tú también le has sugerido cosas a Juan Antonio Bayona en el sentido de, pues creo que mi personaje puede ir más así o no? O tú como superviviente de eso le has comentado a Juan Antonio Bayona ciertas cosas que él no había incluido en el guión? ¿Habéis tenido cierta libertad o habéis sugerido cosas a Juan Antonio Bayona? Mira, el proceso de ensayo fue muy espectacular. Nosotros, una cosa que casi no se da nunca, ensayamos durante 2 meses, 6 horas todos los días. Teníamos un plató con un avión de madera, con las medidas que íbamos a trabajar después, y ahí adentro trabajábamos con una dinámica de entrenamiento actoral de teatro, donde entradas al estado y de los estados a las escenas. A partir de ahí trabajamos un guión, que fue el primero de un largo proceso de edición. A partir de ese guión y a partir de esos ensayos reformulamos todo. A Bayona le encanta el improvisar, gran parte de todo esto era tener actores preparados que sepan mucho la historia para poder improvisar ya en la montaña y poder encontrar ahí la historia. Entonces era espectacular, vos llegabas con una escena que ibas a hacer y vos estás en el set y de repente cambiaba todo, y de repente ya era otra escena y tenías que improvisar, tenías mucho margen para improvisar. Y eso era espectacular, eso es espectacular siempre. Bayona se conectó con nosotros porque vio que había una historia que lo conmovía, que quería contar, y nosotros sentíamos que había un vacío, que había algo que contar que no estaba en la otra película, que sí estaba en La Sociedad Nieve, el libro que hicimos con Bierzi, que le faltaba el libro Viven. Y desde el primer día que hablamos con él, nos contó cuál era su intención, hubo una comunión y hubo una coincidencia en el objetivo, y el relacionamiento fue permanente y dinámico, donde nos llamaban, nos preguntábamos, interaccionábamos. Me despertaba a las 4 de la mañana, una llamada de Bierzi de Bayona
de España y nosotros estábamos durmiendo, me quería preguntar un detalle que parecía insignificante, pero para él era fundamental, lo que muestra el compromiso que tenía en lograr un producto extraordinario, que es lo que ves. Y bueno, esa es la genialidad que tiene, manejar como un director de orquesta un número enorme de personas que fueron armando como un puzzle, como una pintura surrealista, algo que cuando lo ves tiene un realismo, tiene una intensidad, y como dice Enzo, te pinta un cuadro total que es vivencial, de emociones, que no termina nunca, y salís con el pecho inflado de alegría de haber podido participar de algo que es arte, porque eso ocurrió hace 50 años y te lo estoy mostrando en una pantalla durante 2 horas y media que está 73 días en la montaña. Eso es maravilloso. Pues nada más, muchas gracias a los dos, ha sido un placer.